Saludos, en esta lección vamos a hablar de la etapa 12 y última, por cierto, de la estructura narrativa del viaje del héroe. Esta etapa se llama el regreso con el elixir. Tú te preguntarás, ¿pero qué es el elixir? Bueno, pues mira, el elixir es el premio, la recompensa, la sabiduría que se ha conseguido. En realidad, más que un premio, sería como el resultado de esa aventura que ha vivido el protagonista, esa hazaña. Fíjate que aquí he puesto diferentes ejemplos, y hay muchísimos más, hay todo tipo de ejemplos que se te puedan ocurrir. El más típico podría ser, pues fíjate, ha encontrado el tesoro o el rey le ha dado unas alforjas llenas de oro por sus servicios prestados, por su heroicidad, ¿vale? Pero no solamente es necesario pagarle con dinero, con títulos o con reconocimiento público. Fíjate, simplemente el elixir podría ser que el héroe o la heroína ha rescatado a su amado o a su amada de las garras del villano. Han vencido al villano y por fin pueden estar juntos. Eso sería el elixir, ese triunfo sobre el villano. También podría ser pues que el héroe ha conseguido desactivar una bomba que iba a hacer volar por los aires a toda una ciudad o yo que sé, a todo el planeta o a toda la galaxia, lo que tú hayas querido hacer en tu historia. Bueno, pues ese elixir sería ese triunfo en el cual ha conseguido vencer al villano y ya desmantelado todos sus planes malvados porque ha podido desconectar o desactivar esa super bomba poderosa que había previsto hacer estallar el malo, ¿vale? Bueno, también podría ser pues que el héroe consigue rescatar a su princesa o al revés, me da lo mismo, ¿vale? Consigue rescatarla, la encuentra, toda la novela se ha pasado buscando a su persona amada y resulta que al final consigue encontrarla y rescatarla o ha encontrado el amor. Por fin los dos héroes o el héroe o la heroína han conseguido enamorar a la persona esa que estaban buscando desde el principio o intentando establecer una relación más intensa con ella. ¿Vale? O imagínate que el héroe, el resultado de toda su hazaña, de toda su aventura, después de muchísimas penurias, muchos fracasos, algunos éxitos, haberlo pasado muy mal, haber muerto, haber resucitado, ya sea de forma literal o simbólica, consigue esa vacuna para salvar a toda la humanidad de un virus que los estaba exterminando. Como veis, puede haber muchísimos tipos de elixir y depende de ti utilizar unos u otros. Te estarás preguntando entonces si es lo mismo elixir que premio. Pues podrías hacerlo coincidir y podría ser lo mismo si tú quieres, pero por regla general no es lo mismo. Incluso podrías obtener el elixir y además un premio. ¿Ejemplo? Bueno, pues mira aquí este héroe, ¿vale? Este héroe que está aquí, ¿vale? Pues este héroe ha conseguido el elixir que es salvar a la humanidad de un ataque alienígena. Bueno, me da lo mismo, de lo que sea, ¿vale? Ese sería su elixir, los ha salvado a todos. Pero además obtiene un premio que puede ser el reconocimiento público de los ciudadanos o que puede ser, pues, no lo sé, que le den la llave de la ciudad o le hagan una estatua en la plaza del pueblo o de la ciudad, ¿vale? Eso podría ser su premio. Pero el elixir es el resultado de todos sus actos durante la historia. ¿Lo entiendes un poquito la diferencia? Vale, bueno, pues esto del reconocimiento público es muy importante porque suele emocionar mucho a los lectores, que el héroe al final obtenga ese reconocimiento, que todo el mundo se dé cuenta de lo que ha hecho por ellos, de que ha sido un superhéroe que les ha ayudado en todo lo que ha podido. Y una cosa muy importante es que recuerdas al principio cuando hablábamos de que los protagonistas, el héroe de nuestra historia, tiene que sufrir experimentar mejor, una evolución, un cambio importante a lo largo de toda la historia, como consecuencia de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha aprendido, de las penurias que ha pasado. Bueno, pues debido a eso, el héroe experimenta un gran cambio, una gran evolución. En este caso, por ejemplo, podría ser que al principio era un héroe al que no le importaba mucho la gente o que estaba muy encerrado en sí mismo, que no se esforzaba demasiado por ayudar a los demás,
demás, y entonces era impopular, la gente no le apreciaba. O sí, o simplemente este héroe, aunque intentaba hacer las cosas bien, era muy torpe y no conseguía nunca éxito en sus hazañas. Y entonces la gente pues lo veía y le tenía en baja estima, en bajo aprecio. Bueno, pues a lo largo de toda la historia va a ir evolucionando, va a ir creciendo, va a ir experimentando cambios que al final consiguen que este héroe logre la victoria. Y la gente, los ciudadanos, han visto ese cambio, y el cambio más importante es que antes le despreciaban, antes le hacían de menos, y ahora le aclaman, le adoran, le agradecen su esfuerzo. Es importante que este esfuerzo de nuestro héroe se vea recompensado de esta forma, y que los lectores vean que los ciudadanos, el entorno del héroe, la familia, las personas que rodean al héroe se dan cuenta de este cambio. Tiene que ser evidente. Entonces, ¿qué tienes que escribir en esta etapa? Bueno, el héroe ha ganado al villano. Mírale aquí qué feliz está, ¿vale? Ha ganado al villano y el conflicto principal ha quedado resuelto. Ahora sería muy interesante que muestres a tus lectores los resultados de esa victoria, de haber resuelto ese conflicto. Pues imagínate, si había presos inocentes en las cárceles, pues se ve cómo están saliendo de la cárcel. Si antes los ciudadanos estaban esclavizados y no podían cantar ni bailar, pues organizan una fiesta en el pueblo donde cantan y bailan. Bueno, pues es importante que se vean los efectos de esa victoria que ha conseguido el héroe. En caso de que haya habido muertos o heridos, pues se llora a los muertos, se hace el duelo, o se cura a los heridos, se ve cómo están salvando y ayudando a la gente. También en esta etapa, pues si el héroe ha conseguido algo muy importante para la humanidad, para la ciudad, imagínate, tenía que conseguir unas vacunas o rescatar las vacunas del supervillano que las había robado, y estas vacunas son las que van a salvar a todo el mundo, las entrega a las autoridades o a los científicos o a los médicos o a quien sea. Bueno, he dicho medicinas, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿vale? Podría ser el arma definitiva para vencer a los extraterrestres malvados, pues también ha conseguido esa arma definitiva y las entrega a los militares. Bueno, lo que sea. Recibe el héroe el reconocimiento público, ya sea de los ciudadanos, de su familia, de su novia, de su novio, de quien sea, de los gobernantes, pues recibe ese reconocimiento público. Además del conflicto principal, tenemos que dejar resueltos los conflictos internos del personaje. Fíjate, aquí está la heroína y teníamos, por un lado, la heroína se pensaba que de una forma, luego al final era de otra. Bueno, hay una división de opiniones sobre cómo era al principio y cómo es ahora. Bueno, pues resulta que ya resuelve sus conflictos. Si antes se enfadaba enseguida y era muy irascible y no tenía amigos por eso, pues ahora es más tranquila, más calmada y consigue hacer amigos, lo que sea, es un conflicto como otro cualquiera, ¿vale? Bueno, si antes tenía muchas dudas y pues ahora ha conseguido cambiar y ser más segura de sí misma. Bueno, también podemos aprovechar este final para que se terminen de formar esas parejas que se estaban formando durante toda la historia, o esos dos personajes que estaban todo el rato tonteando o entre ellos, o que querían juntarse pero no. Bueno, pues en esta historia ya definitivamente o se juntan o se separan. Incluso podría haber algún casamiento o lo que tú quieras, ¿vale? Y lo último y lo más importante es que cuando termine tu historia, el lector se tiene que quedar alucinado, feliz, contento, satisfecho. Es decir, que igual que esta lectora que está aquí, pues que diga, menudo final, que se quede con una sonrisa enorme en la boca. Ahora sí que hemos llegado al final, y ahora ya
tenemos que haber dejado resueltas todas las dudas de nuestros lectores. El conflicto principal ha quedado resuelto y los conflictos internos de los personajes también. El final puede ser feliz. ¿Siempre debe ser feliz? Bueno, hombre, a nuestro lector le gustaría que fuese un final feliz, porque para eso se ha estado leyendo tu novela durante un montón de horas, para que luego le pongas tú un final horrible y le deje mal sabor de boca. Bueno, pues el lector prefiere que el final sea feliz. Los finales en los que hay una sorpresa final negativa, como en las películas de terror, que al final el asesino estaba en el maletero del coche y los mata a todos ahí y termina ahí la película. Esos, o los finales tristes, o los finales donde quedan cabos sueltos que no se dan respuesta a todas las preguntas porque quieres hacer una segunda parte. Bueno, pues ese tipo de finales suelen ser muy efectivos, pero hay que tener experiencia para hacerlos. En este curso, que se trata de tu primer curso y además la idea es que hagas tu primera novela, no te recomiendo que hagas esto porque es difícil. Es difícil que quede bien y que el lector no se sienta defraudado o enfadado incluso contigo. Por eso es importante que dejes todos los conflictos bien atados y que el final, pues hombre, si es feliz, mejor. Fíjate aquí, aquí tenemos un final donde los personajes se nos están despidiendo, nos agradecen la lectura y demás, ¿verdad? Bueno, pues en este final todo ha quedado atado y al final, como dice el gatito, todo salió bien. Este es el final que yo te propongo que hagas. ¿Qué final es este otro que ves aquí? Pues es un final abierto donde existen tres posibilidades de resolución de la historia. No, el escritor no te va a decir exactamente cómo termina, sino que queda un poquito en el aire la solución para que el lector pueda escoger entre, ahí va, ganará, perderá o empatará. ¿Cómo quedará esto? Y entonces se queda este final abierto. Vale, pues como te he dicho, este tipo de finales es complicado de hilarlos bien. De momento yo te aconsejo que no lo hagas, porque el lector habrá disfrutado muchísimo con tu novela, pero llega aquí al final y te manda a la porra, porque no le gusta la idea de que se quede abierto. Bueno, es una decisión que tendrás que tomar tú. Yo te recomiendo que dejes el final bien cerrado y bueno, pues con esto hemos llegado al final de la estructura narrativa del viaje del héroe. Espero que te haya sido de mucha utilidad y que hayas entendido todo muy bien y que yo me haya podido explicar bien también. Ahora lo que te queda es escribir la parte correspondiente de tu novela a esta etapa, o si todavía no has empezado y has ido simplemente haciendo la escaleta de tu novela, pues empezar a escribir toda tu novela, ¿vale? Te puede haber pasado que a medida que ibas estudiando las lecciones y escribiendo la parte correspondiente a esa lección, pues llegas a la lección, me lo invento, la 8 y dices, ahí va, aquí me dice que tenía que haber previsto escribir estas cosas o haber plantado estas semillitas desde el principio y no lo he hecho porque no lo sabía. Bueno, es muy fácil, simplemente retornas al principio y vas cambiando esas pequeñas cosas que tendrías que haber escrito desde el principio para que todo cuadre y encaje. Esto es algo que los escritores hacemos constantemente. De repente se nos ocurre alguna cosa nueva y ¿qué hacemos? Como hay que plantar la semillita desde capítulos anteriores, pues vas para atrás y lo vas integrando, lo vas plantando. Bueno, mucha suerte con la escritura de tu novela y gracias por llegar hasta aquí. Una vez que has estudiado la lección que habla sobre esta etapa de la estructura narrativa del viaje del héroe, tienes que hacer la tarea. La tarea consiste en escribir la parte de la escaleta que corresponde a esta etapa, es decir, ese guión de las cosas importantes que van a ocurrir en esta etapa y además quienes van a participar en esta etapa, y después, si tú quieres, podrás escribir ya directamente el capítulo o los capítulos que se relacionan con esta etapa. Yo lo que te aconsejo, como ya sabes, es que primero escribas la escaleta que corresponde a todas las etapas, es decir, vas a ir estudiando todas las etapas del viaje del héroe y no vas a escribir todavía tu novela. Lo que vas a hacer es ir escribiendo. ¿Estudias la etapa 1? Escribes la escaleta de la etapa 1. ¿Estudias la etapa 2? Escribes la escaleta de la etapa 2.
ordenados, así hasta que completes la escaleta de toda tu novela. Y después ya sí podrás ir escribiendo los capítulos que corresponden a cada una de las etapas hasta que escribas toda la novela del tirón y me lo irás enviando para que yo te lo vaya corrigiendo. Eso es lo que yo te recomiendo. Ahora bien, ¿estás muy impaciente y quieres empezar a escribir ya? Bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es revisar muy bien el argumento de tu historia. Recuerda ese guión ampliado donde destacas todas las cosas importantes que van a ocurrir y sobre todo el final. Y teniendo muy clarito ese argumento, entonces podrás escribir la parte de la escaleta que corresponde a esta etapa que acabamos de estudiar. La escribes, detallas lo que va a ocurrir en esta etapa y entonces te pones ya a escribir ese capítulo, o si quieres hacer más capítulos por cada etapa, los puedes escribir, ¿vale? Y así iremos. Cada vez que estudies una etapa de la estructura narrativa del viaje del héroe, escribirás esa parte de la escaleta y ese capítulo o esos capítulos que corresponden a la etapa. Bueno, se puede hacer, ¿eh? Aunque yo te recomiendo la primera de las opciones que te he dicho.